¿Alguna vez has escuchado que la escuela donde estudiaste fue construida sobre un panteón? En México, esta idea ha persistido a lo largo de los años, alimentada por rumores y leyendas urbanas que se transmiten de generación en generación. Para muchos, es solo una superstición, una historia para asustar a los niños y alimentar la imaginación. Sin embargo, para quienes han vivido este tipo de experiencias, la realidad termina convirtiéndose en una verdad aterradora. En ese contexto, déjame contarte una historia. Mi nombre es Sofía, y el año pasado viví algo que no sé cómo explicar. Acababa de conseguir plaza como maestra en una primaria en el municipio de Toluca, Estado de México. No era una primaria muy grande, todos los salones estaban ubicados en la planta baja. A mí me asignaron a los alumnos de tercer grado del turno vespertino, y el salón asignado se ubica casi al fondo de la escuela, justo al lado de los baños. Comencé a trabajar al término de las vacaciones de verano. 15 días antes de que comenzara el ciclo escolar, realmente fue una capacitación impartida en la escuela. Ahí conocí a los otros maestros, al director y a los encargados de la intendencia. Uno de esos días de capacitación, mientras estábamos comiendo, se me acercó una maestra, me dio la bienvenida, y me dijo que cualquier cosa que necesitara, ella podía ayudarme. Su nombre es Laura, y era la maestra de sexto grado. Ya avanzada la conversación, me preguntó dónde había trabajado antes y que si sabía algo de la escuela. Le contesté que no, que lo único que había investigado era la ubicación para poder llegar. Laura, cambiando su expresión por una más sombría, me dijo entre susurros que algunos maestros decían que la escuela fue anteriormente un cementerio y que por eso en algunos salones se espantaban. Además, me contó que en algunas ocasiones ha escuchado pasos en el techo de su salón y continuamente veía siluetas moverse de un lado a otro. Aunque al principio pensé que eran solo cuentos para darme una novatada, pronto me daría cuenta de que estaba equivocada. Cuando comenzaron las clases, yo procuraba no pensar en las cosas que me había contado Laura. Los alumnos de la mañana salían a las 12:30, esa era mi hora de entrada. Me registraba en la dirección y mientras terminaban de hacer el aseo los encargados, me sentaba en una jardinera frente al salón que me asignaron. Un día de esos, mientras esperaba sentada en la jardinera, pude ver claramente a una niña corriendo. No vi de qué salón salió o si pasó a un lado de mí, pero estoy segura de que la vi entrar al baño. Pasaron unos minutos, cuando terminaron el aseo de mi salón, por lo que caminé hacia él, sin embargo, no vi salir a la niña. Por ello, antes de dejar mis cosas, me dirigí hacia el baño, quizá la niña necesitaba ayuda y por eso no salía. Entré haciendo ruido, y preguntando en voz alta si todo estaba bien, esperando que la niña me contestara, pero no hubo respuesta. Avancé y toqué las puertas de los cubículos, todas estaban abiertas. Eso quería decir que jamás entró nadie. Me sentí confundida, y un poco asustada, no obstante, me negaba a aceptar que había visto una aparición o algo así. Me convencí de que quizá había visto mal o de que la niña salió antes, y no me di cuenta. Cuando salí, ya estaban entrando los alumnos, por lo que fui para mi salón para comenzar la clase, tratando de no pensar demasiado en lo sucedido. Pasaron los días, y un viernes nos convocaron a junta. La salida de los niños era a las 6 de la tarde, la junta comenzaría media hora después de que saliera el último niño. Las juntas se hacían en una oficina al lado de la dirección, en esa oficina las ventanas apuntaban hacia los salones de primero y segundo grado. Me encontraba sentada junto a otros maestros esperando al director, cuando vi a un niño corriendo por el patio hacia la parte trasera del salón de segundo grado. Creí que era algún alumno que se había quedado por alguna razón dentro, pero no era posible, estaba segura de que ya no quedaba ningún niño en las instalaciones. Seguí al niño con la mirada, y cuando me levanté para ir por él, Gabriela, la profesora de segundo grado, se levantó. Ella también había visto al niño. Intrigadas, salimos hacia el lugar al que lo vimos correr, mientras nos preguntábamos cómo se nos había quedado un niño dentro de la escuela. Le pregunté si lo reconoció, y me dijo que al menos de su grupo no era. El salón de segundo grado se hallaba al fondo, detrás de él, había un pequeño corredor que terminaba con una pared contigua.
De manera que si un niño había ido en esa dirección, no tenía a dónde más ir. Llegamos al pasillo solo para darnos cuenta de que no había nada ni nadie. Gabriela y yo nos miramos llenas de interrogantes. Las dos estábamos seguras de haber visto a un niño correr por el patio. Con la sensación de inquietud creciendo en nosotras, regresamos a la junta. Ahí, le comentamos al director lo que habíamos visto, y solo se limitó a decir que no hiciéramos caso a esas cosas. Durante las siguientes semanas, ocurrieron pequeños eventos extraños en la escuela. En mi salón en particular, luego de que se iban los niños y yo recogía mis cosas, escuchaba algunas butacas rechinar como si alguien se sentara en ellas. Otras veces, escuchaba como si fueran corriendo por el techo del salón. Incluso en ocasiones, se caían al suelo los marcadores que dejaba recargados en la base del pizarrón, a pesar de estar bien acomodados. Eso me dejaba intranquila, pero, más nada, simplemente me apresuraba y me salía. En otra ocasión, mientras teníamos una junta de consejo, antes de que comenzara, la subdirectora nos contó de algo que le ocurrió durante la tarde. Mientras estaba en el baño, escuché entrar a dos niñas que iban platicando. Escuché sus voces y cómo caminaron hasta quedar de frente al cubículo en el que yo estaba. Pude ver sus sombras por debajo de la puerta, pero no me dijeron nada, no tocaron. Simplemente se quedaron ahí de pie, calladas. Les hablé, esperando alguna respuesta. No me contestaron, solo quedó el silencio en el aire. Cuando terminé, salí a lavarme las manos, pero no había rastro de ninguna de ellas, de hecho, ni siquiera las escuché salir de ahí. Sus palabras eran pronunciadas con un tono entrecortado y bajo. Su voz temblaba ligeramente, y en su mirada se reflejaba un terror palpable. Algunos meses después, una tarde, luego de que los niños se fueron, el director me llamó por teléfono, me dijo que me necesitaba con urgencia en su oficina. Fui sin llevarme mis cosas del salón. Al llegar, me explicó que los padres de uno de mis alumnos estaban preguntando por algo que el niño había perdido. La situación se estaba volviendo tensa entre los padres, el director y conmigo, hasta que el niño encontró el objeto perdido dentro de su mochila. Sin embargo, ya había pasado cerca de una hora y comenzaba a oscurecer. Visiblemente molesta por la situación, me regresé al salón por mis cosas. Empecé a borrar lo que quedaba en el pizarrón y a despegar algunas cartulinas que había pegado en él. De repente, sentí como si la temperatura hubiera bajado rápidamente. Tenía el borrador en una mano, cuando escuché un fuerte ruido en las butacas detrás de mí, como si alguien se hubiera levantado y el movimiento las hubiera tirado. Estuve a punto de voltear cuando escuché una voz a escasos 2 metros de mí. «No te muevas». Era una voz que parecía de una niña, pero, era profunda, casi gutural, llena de maldad. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. De pronto, escuché que dio unos pasos a mi lado derecho, y por el rabillo del ojo vi cómo caminaba hacia la pared hasta que desapareció. Con ello, el frío se disipó, y recuperé el aliento. La sensación de terror que experimenté en ese momento fue indescriptible. De inmediato tomé mis cosas y me fui. Eso fue la gota que derramó el vaso. Sin tardar pedí mi cambio. La sensación de estar cerca de ese tipo de fenómenos desconocidos fue demasiado para mí. Aunque nunca supe realmente qué fue lo que sucedía en esa primaria, sé que algo sobrenatural habita ese lugar. No me quiero ni imaginar lo que han visto las personas de intendencia, ya que viven en un cuarto al lado de la escuela. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te recuerdo que si tienes una historia, puedes mandármela al correo que aparece en pantalla. Además, debes saber que estoy preparando una colaboración. Pronto traeré más información al respecto. Mientras tanto, te invito a ver el video del baúl maldito, pues, por fin traeré la historia de la abuela misteriosa. En tanto, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes, en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.